¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué momento de nuestra historia estamos? Bueno, en lo que hace a la República Oriental del Uruguay, la República Oriental del Uruguay le queda el nombre histórico, una constitución aún vigente y escrita, pero que no se cumple, que en los hechos no se cumple. Y no se cumple en áreas muy importantes del Estado. No se cumple, por ejemplo, la Constitución de la República Oriental del Uruguay en lo que refiere a la separación de poderes, independencia de poderes, la independencia del Poder Judicial, la justicia como un debido proceso, por supuesto la justicia penal en ese debido proceso con las garantías probatorias, jueces independientes, técnicos, suprapartes, se dice en derecho, que estén por encima de las partes. No se cumple. No se cumple el habeas corpus del artículo 17. No se cumple la semiplena prueba debidamente probada en un juicio bajo la presunción de inocencia del acusado, que jamás deberá ser tratado como culpable o como reo, dado que están abolidas inclusive las confesiones de hecho propio en juicio, no se cumple. Tenemos un Código del Proceso Penal que hace todo lo contrario de lo que acabo de mencionar de memoria en relación al debido proceso que dispone la Constitución de la República Oriental del Uruguay, desde su artículo 12 al artículo 23, y todo ello en consonancia con un artículo que es capital, que es el artículo clave, el artículo 8, la igualdad ante la ley. Por lo tanto, en materia procesal penal, todos somos iguales ante la ley procesal penal, todos debemos ser tratados como presuntos inocentes, bajo lo que se considera en el derecho procesal penal la presunción relativa de inocencia. ¿Por qué relativa? Y bueno, porque precisamente está relacionada, sometida a la capacidad y posibilidad que tiene un juez en lo penal de descubrir lo contrario, de probar si ese imputado, ese denunciado, efectivamente es culpable. Y hasta en tanto no se compruebe, no se dé la prueba suficiente, deberá en el juicio ser tratado como inocente con todos los derechos que tiene cada ciudadano por igual. En nuestro actual Código de Proceso Penal eso no se cumple. Se va directamente a un sistema fiscal acusatorio. Se va a un trámite dentro del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Por lo tanto, esa primera etapa que establece el Código del Proceso Penal como primera etapa penal, en verdad no tiene carácter judicial, tiene un carácter administrativo, porque está en la órbita del Poder Ejecutivo y en manos de los fiscales, que precisamente integran un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, llamado Fiscalía General de la Nación, mediante una ley que fue sancionada y promulgada en el año 2017. El año 2017 parece ser el año que responde a lo que su número dice, según la cábala quinielera, dado que el 17 es la desgracia. En el 2017, de alguna manera, se da el golpe de gracia o la desgracia del Estado de Derecho que ya venía de un proceso de deterioro, de debilitamiento de sus instituciones, porque ahí se da este código del proceso penal que deroga el código anterior que sí cumplía con la Constitución. Paralelamente se sanciona y se promulga esta ley de Fiscalía General de la Nación, que va a concentrar el poder fiscal desde ese juicio fiscal acusatorio bajo lo que se llama la disciplina y la especialidad fiscal con el secreto de la investigación. Por lo tanto, se violan todas las normas constitucionales, así como también las normas del Código General del Proceso en lo que hace a la garantía que tenemos de un debido proceso en cuanto a la posibilidad y capacidad de la defensa letrada del acusado y también del acusador. En ese contexto, se va también a promulgar una ley que va a crear una fiscalía especializada en ese contexto de las fiscalías especializadas, bajo la ley de la Fiscalía General de la Nación, que establece 12 fiscalías especializadas. Y dentro de esas fiscalías especializadas surge una que es realmente agraviante para con nuestro orden jurídico, para con nuestra Constitución y para con la verdad histórica del país. La Fiscalía Letrada especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo histórico que va desde el año 1973 a 1985. Nunca había leído, escuchado, inclusive
vivenciado un disparate jurídico tan grande. Es tan grande ese disparate jurídico de una fiscalía letrada especializada en crímenes de lesa humanidad en un contexto histórico, por un lado, constreñida a un contexto de la historia. Siquiera es una fiscalía que está abierta a un ámbito universal de la pesquisa, de la investigación y acusación de crímenes, sino que está circunscripta a un periodo de la historia, pero resulta que en ese periodo de la historia los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados como tales, por ende no existían en el universo del derecho penal, no existían en la legislación penal de delitos, no existían. Por lo tanto, esos delitos de lesa humanidad no son aplicables a ese periodo de la historia. Así lo determina el artículo 24 del Estatuto de Roma, conjuntamente con los artículos 22 y 23, es decir, asumiendo el principio universal del derecho penal de la no retroactividad de la ley penal inexistente en ese periodo de la historia, es decir, inexistente en ese pasado, bajo el principio universal del derecho penal de nula pena sine lege. Eso lo establece el artículo 22, también el 23 y el 24, directamente establece que nadie podrá ser juzgado por hechos precedentes, por hechos cometidos que sean precedentes a la entrada en vigor de dicho estatuto, tomándose en cuenta este principio rector universal del derecho penal. Por otra parte, el Código Penal uruguayo en su artículo 15 establece exactamente el mismo principio. A esto se le conoce como la competencia o jurisdicción de la ley penal en el tiempo. La ley penal más grave, así como la ley penal inexistente, no se aplican retroactivamente, no tienen competencia, no son aplicables a ese periodo histórico en el cual no existía esa ley penal o esa ley penal no era tan grave, por ejemplo, en materia de punibilidad. Por lo tanto, esta ley de la Fiscalía es una ley que comporta una naturaleza jurídica, digamos, por un lado de deterioro, de un enorme deterioro institucional del Uruguay, ya no solo debilitamiento, sino deterioro, pero enmarcada en ese paquete del gran deterioro de la institucionalidad uruguaya en materia de justicia penal, como lo es el Código del Proceso Penal, mentado por el doctor Jorge Díaz como el pope mentor de la doctrina marxista del derecho penal, de la doctrina llamada finalismo en el derecho, y en este caso en el derecho penal, que es precisamente eso, una doctrina, es la doctrina marxista del derecho, que no comulga con el derecho penal uruguayo, que no comulga con la Constitución uruguaya en materia de proceso penal y debido proceso, que no comulga con el derecho penal internacional vigente del Estatuto de Roma al cual Uruguay adhiere en el año 2004, promulgando leyes tipificadas como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el delito de agresión, que son los 4 elencos delictivos de los llamados delitos gravísimos, que ya son crímenes, en calidad de crímenes imprescriptibles, en el 2006. Resulta que la imprescriptibilidad en el derecho penal es de naturaleza es nunc, es decir, es hacia el futuro, no es hacia el pasado. La imprescriptibilidad es a partir de la entrada en vigor de dicha norma penal hacia el futuro de esa norma. No tiene ningún punto de contacto con la retroactividad. La imprescriptibilidad es a partir de la entrada en vigor de esa nueva tipificación penal, porque estamos hablando de crímenes, que es la categoría más alta de los delitos. Están las faltas, los delitos, y está el crimen, que es precisamente la agresión ya directa a la integridad física, mental, psicofísica de las personas. Es la agresión directa a los derechos humanos. Por lo tanto, Uruguay tiene un gravísimo inconveniente, un problema, si pretende sustentarse como una república democrática, porque los principios constitucionales que establecen la naturaleza de nuestra república democrática, artículos 72 y 82 de modo expreso, pero toda la sección dedicada a los derechos, deberes y garantías del ciudadano dan el desarrollo de la naturaleza republicana y democrática de nuestro Estado de Derecho, así como también
las secciones vinculadas a cada uno de los tres poderes del Estado dan clara cuenta constitucional de la naturaleza soberana y verdadera de nuestro Estado como un Estado independiente y soberano. La naturaleza jurídico-política del Uruguay es la de una república democrática de carácter representativa, representativa la democracia, con un modelo inclusive económico, que responde al derecho universal e inviolable de propiedad, vale decir, el sistema capitalista. La República Oriental del Uruguay, desde su autoridad mayor, desde su ley suprema, que es la Constitución de la República, es entonces un Estado de derecho, o si vos querés, un Estado constitucional de derecho, republicano, democrático, representativo, liberal. Pero resulta que a partir de los gobiernos del Frente Amplio, muy especialmente, si bien este proceso del deterioro de las instituciones del Estado de Derecho uruguayo arrancan desde antes y ya desde la primera presidencia post-dictadura, pero no vamos a ir tan lejos otra vez, tienen una enorme cantidad de videos en los que explico todo esto. Podemos decir que a partir de la primera presidencia del Frente Amplio, atravesando 15 años consecutivos mediante el proceso electoral, el Estado uruguayo sufre o experimenta un enorme y exponencial deterioro de su institucionalidad democrática y republicana. Han logrado las huestes marxistas organizadas en el Frente Amplio uno de los propósitos fundamentales que son parte de la teoría estratégica, de la praxis estratégica revolucionaria hacia el socialismo de Estado, hacia el socialismo marxista-leninista, hacia el estatismo, y es precisamente la desestabilización institucional del Uruguay. Antes de la desestabilización lograron la desmoralización. Desmoralizaron generaciones en relación al Estado de Derecho, al capitalismo, al régimen universal jurídico de la propiedad privada, al sistema de la separación de poderes y control de los poderes, al sistema judicial penal del debido proceso, y desmoralizaron a varias generaciones respecto a la historia verdadera del Uruguay. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió en aquellos años 60, 70 y 80? ¿Por qué Uruguay se vio obligado a ir hacia una dictadura? ¿Por qué Uruguay arribó a una dictadura? ¿Por qué no fue solo en Uruguay, sino que en gran parte del continente? ¿Fue un proceso aislado? No. Nada es casualidad en la política. Si todavía hay de aquellos que piensen que hay casualidades o hechos espontáneos en política, es que están viviendo en este mundo sin haber entendido de qué se trata y sin saber en dónde estamos. En este mundo, lo que hace a la vida política es precisamente un conjunto de planes organizados, de buena o mala manera, profesionalmente o no tan profesionalmente, pero bajo la voluntad de organizar estrategias, tácticas, ¿para qué? Para arribar al poder del Estado desde esas casas que albergan profesionales de las políticas que se llaman partidos políticos. Los partidos políticos son corporaciones, son casas profesionales que van formando a sus militantes orgánicos que pretenden vivir de la política. Eso nos enseñó de modo genial, creo yo, que el Albert Einstein de las ciencias sociales, como lo fue Max Weber. Si lees el libro La política como profesión, la política y la ciencia de Max Weber, te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Max Weber sostiene que precisamente los partidos políticos son corporaciones que van formando a esos profesionales de una clase política que van a vivir de la política de Estado. Y están aquellos que viven para la política o hacia la política, como lo son los financiadores, los grandes empresarios y los grandes especialistas académicos sumamente especializados a los cuales necesitan los partidos políticos y a los cuales necesitan los operadores políticos que viven de la política, es decir, necesitan de los salarios, de los emolumentos que reciben por cumplir sus funciones políticas. Por lo tanto, esa supuesta idea de la democracia con servidores públicos y la democracia en la alternancia del poder bajo el voto universal y secreto se convierte, por la fuerza de los hechos, en un sistema mercantil electoral de corporaciones. Pero resulta que ese sistema mercantil de corporaciones aceptó convivir
con corporaciones políticas que sustentan ideas totalitarias, ideas que son enemigas de la libertad, ideas que son enemigas históricas, acérrimas de los estados de derecho. Siempre hablo con amigos y con gente que me consulta y les planteo lo que planteo en el programa, que la madre de todas las batallas en esta batalla cultural, que es este contexto histórico-político en el que estamos viviendo a nivel mundial, es la batalla entre dos sistemas, entre un sistema de libertades con el Estado de Derecho, la democracia republicana, la democracia representativa, separación de poderes, control de los mismos, la justicia penal con el debido proceso, la universalidad de la ley, la igualdad de la ley para con todos nosotros, los mismos derechos, las mismas obligaciones, la perpetuidad de nuestros derechos a partir de la universalidad de esos derechos que están sustentados en la universalidad de la ley, la universalidad de los derechos que las constituciones liberales, democráticas, formulan: el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad, el libre emprendimiento. Hay una ideología que es acérrimamente enemiga de todo esto y es el socialismo, el comunismo. También se dieron casos de regímenes totalitarios como el fascismo, también el nazismo, y también hoy por hoy un sistema político teocrático llamado islamismo desde una vertiente chiita como la que representa el Estado de Irán. Resulta que ese sistema mercantil de corporaciones de profesionales de la política que necesitan vivir de la política, con aquellos que viven para la política, que son quienes financian, quienes les dan estructura, sustentabilidad a esos partidos, aceptaron convivir con esas corporaciones políticas que representan las ideas totalitarias del comunismo y del socialismo. Y a tal extremo que se organizaron internacionalmente de modo muy poderoso, como ocurrió con la Internacional Comunista bajo, digamos, los influjos, digamos, la enorme o el cobijo de la Unión Soviética, que cuando implosiona, también una comunidad enorme de políticos, de profesionales, de académicos, de empresarios, se cobijaron en una nueva internacional comunista a partir del año 1990, como lo fue y lo es el Foro de San Pablo. Rápidamente catalizaron a esa internacional comunista bajo el Foro de San Pablo, construyéndose incluso otras instituciones a modo de tentáculos o de redes de influencia internacional, como Grupo de Puebla, como la CELAC, por ejemplo, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, como el Foro de Davos, Foro Económico Mundial. Y así se ha creado una red global llamada Plan de Agenda, como Agenda 2030, que va a devenir en Agenda 2045, que sustenta un modelo marxista, básicamente marxista, sobre la base de una nueva retórica, de un neolenguaje, de ahí lo del neomarxismo. Pero la finalidad es la misma. Es la vieja ideología enemiga del proyecto occidental de libertades bajo el Estado de Derecho con naturaleza republicana y democrática, como lo es el nuestro desde la Constitución, desde la ley escrita, consignada con vocación de perpetuidad. Entonces, siempre comento acá en el programa y amigos que la madre de todas las batallas en esta batalla cultural es la guerra que le está haciendo el comunismo al Estado de Derecho liberal. La madre de todas las batallas está precisamente radicándose en la demolición que se va operando en un proceso sistemático, organizado, del Estado de Derecho. Están demoliendo en Uruguay al Estado de Derecho. Ya no solo que lo debilitaron, sino que directamente introdujeron instituciones por la vía legislativa que son usurpadoras de las instituciones que naturalmente deberían funcionar en nuestro Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial independiente, el debido proceso. Por ejemplo, en materia administrativa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la única institución que tiene competencia judicial en materia de derecho administrativo.
es el único organismo u órgano, al decir de Guirque, de nuestro Estado uruguayo, que por disposición constitucional, más por disposición del elenco de leyes que constituyen nuestro derecho administrativo vigente, que tiene competencia judicial en materia de situaciones jurídicas en el ámbito del derecho administrativo, vale decir, en el ámbito del funcionamiento del Estado. Y acá hay un punto clave para visualizar y para entender todo esto que te acabo de decir en lo que hace a la usurpación y en lo que hace ya al deterioro de nuestro Estado de Derecho, como por ejemplo la creación por ley de la llamada JUTEP, la que hoy está tan en boga y que lo estuvo tiempo atrás, bajo un hecho realmente muy, muy dañino para nuestra República, como ha sido el dictamen político, la opinión política de ese triunvirato, de ese órgano político que integra, digamos, el directorio, la cúpula de ese servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, como lo es la JUTEP, cuando le emite una opinión política al presidente Yamandú Gorsi, manifestándole que el directorio de la JUTEP no encuentra ningún óbice, impedimento o inhibición para que el doctor Álvaro Danza sea el presidente de un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública como lo es ACE, cuando la Constitución de la República establece claramente que la situación jurídica del doctor Álvaro Danza constituye en sí misma el paradigma de lo prohibido para ocupar ese cargo. Porque el artículo 200 establece con total claridad que aquel que forme parte de una actividad privada, profesional, empresarial, que directa o indirectamente sea dependiente del órgano público que ocuparía en calidad de director o presidente, como en este caso de ACE, está inhibido de cumplir esa función. Está prohibido que asuma ese cargo. La propia ley orgánica de ACE, coordinada con la Constitución, establece exactamente lo mismo, que no pueden ocupar el cargo de presidente o director aquellas personas que desde el ámbito privado estén cumpliendo tareas profesionales, empresariales, directrices, en actividades que directa o indirectamente sean dependientes de ACE, comulgando con el artículo 200 de la Constitución. Sin embargo, este órgano político le dice al presidente, no hay ningún problema, no hay ninguna inhibición, puede ocupar perfectamente ese cargo el doctor Álvaro Danza. Y el presidente de la República, que evidentemente no sabe en dónde está, no sabe dónde está parado, les hace caso y lo mantiene en el cargo. Primero lo nombró, lo designó, y luego lo mantuvo en el cargo. Es enorme el deterioro que plantea esta situación, que es otro botón de la muestra del proceso orgánico de deterioro del Estado de Derecho desde las huestes políticas del Frente Amplio cuando nos gobiernan. Álvaro Danza, en verdad, es un presidente de facto dentro de ACE. Es un presidente de facto. Esto lo dice el diputado también del Partido Nacional, que me resulta, por lo que voy viendo, y le voy escuchando y leyendo, una revelación en ese sentido, porque es uno de los pocos políticos de este sistema político uruguayo alicaído, tibio, corrupto, que no defiende, que no tiene el vigor moral de defender nuestra República Democrática, como tampoco, te aclaro, tampoco lo tiene el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo no se manifiesta históricamente, no te estoy hablando de estos hechos últimos, sino que a través de un proceso histórico que proviene de todo este proceso de gobiernos del Frente Amplio que fueron deteriorando de modo dramático al Estado de Derecho uruguayo, no se han manifestado con el vigor, con la intensidad, con el ferviente amor por su República Democrática. El pueblo uruguayo no manifiesta ese vigor, especialmente el pueblo uruguayo que compone el cuerpo electoral que no vota al marxismo, que se manifiesta no votante de las ideas socialistas marxistas. Para Álvaro Danza está prohibido cumplir el rol de presidente de ACE de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, decreto 30, la ley orgánica de ACE. La JUTEP emite una opinión política, pero resulta que la opinión política de la JUTEP no es vinculante.
No tiene un efecto jurídico vinculante, es una opinión política. ¿Por qué? Porque la JUTEP precisamente no es un órgano judicial en materia administrativa, no es un órgano con competencia judicial o jurisdiccional en el derecho administrativo. El único organismo con competencia judicial o jurisdiccional en materia de derecho administrativo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que debe estar integrado necesariamente por 3 juristas que dicten sentencia. Y a partir del dictado de la sentencia se produce el efecto vinculante, precisamente como efecto jurídico de una sentencia judicial, en este caso judicial administrativa. La JUTEP simplemente es un organismo político encargado de tomar las declaraciones juradas de la situación patrimonial de los funcionarios del Estado y muy particularmente de los funcionarios políticos del Estado, mostrándose en los hechos lo que es un organismo discrecional, arbitrario, una especie de filtro infusible, un filtro para dar, digamos, impunidad a todos los que se necesita darles impunidad. Operar bajo el criterio de lo político por encima de lo jurídico, operando con el criterio que manifestó Lesker, lo político como una realidad o naturaleza más abarcativa de lo jurídico y lo jurídico como un subproducto de lo político. Paradigma antagónico respecto a los paradigmas de un Estado de Derecho como el nuestro, cuando en un Estado de Derecho lo jurídico es lo que nos manda o nos gobierna. Lo jurídico como el gobierno de las leyes universales de carácter general, iguales para todos, bajo el principio de igualdad, bajo la isonomía jurídica. Lo jurídico es lo que nos gobierna porque el gobierno es de las leyes y no de los hombres. Todo eso en Uruguay ha sido subvertido. Se cumplió con la subversión que habían provocado aquellos guerrilleros tupamaros conjuntamente con otros grupos guerrilleros y armados que se alzaron en armas para conspirar contra el Estado de Derecho uruguayo, contra sus instituciones democráticas en plena vida democrática de aquel Uruguay, inserto en el contexto histórico de una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque no era otra cosa que una guerra fría entre el modelo totalitario comunista contra el mundo libre de los estados de derecho con sus democracias representativas. Y aquellos que se alzaron en armas, que mataron, que secuestraron, que torturaron, que robaron, que rapiñaron, que amenazaron y que pretendían dar un golpe de Estado por la fuerza, una vez que fueron sofocados, desmantelados y que conllevó ese proceso la necesidad de un golpe de Estado, porque los grupos armados de inteligencia militar, guerrillera, de inteligencia militar propiciada, cobijada por grupos de inteligencia militar soviética, búlgara, checa, cubana, operando fuertemente por dentro del Partido Comunista y por dentro también de esa organización que paralelamente operaba con la guerrilla directa, como era el movimiento Melene Tupamaros, todos ellos instruidos, adiestrados, entrenados en Cuba, como también en la Unión Soviética, debieron ser, bueno, desmantelados en sus aparatos armados, una vez que volvemos a la democracia a partir de la ley de reparación patrimonial con Julio María Sanguinetti y a partir del decreto que legitima o le da marco jurídico a los sindicatos únicos del Partido Comunista bajo el PICNT y construye un elemento extraño para el Estado uruguayo como los consejos de salarios a través de mesas de negociaciones colectivas que le den carácter general al decreto homologador de lo que las cúpulas sindicales de sindicatos únicos por rama de actividad económica en lo privado y sindicatos únicos dentro del Estado, representando a los funcionarios del Estado, logren acordar en lo privado con las cámaras empresariales y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y con el Estado directamente con el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, dándole efecto general a los acuerdos corporativos cerrados que se dan en esas cúpulas rígidas corporativas que desconocen la realidad de la actividad económica que representan en ese marco de los
sindicatos únicos por cada rama de actividad. Y a su vez se habilitó a que los funcionarios públicos tuvieran representación y autoridades externalizadas a la subordinación directa de las autoridades del Estado, como así lo manda la Constitución. El deterioro es demasiado grande, atraviesa muchas décadas. Lo cierto es que hay resoluciones presidenciales de facto en este gobierno que operan como el común denominador. Por ejemplo, los decretos de la suba del combustible, dejando sin efecto la normativa vigente de la Ley de Urgente Consideración en materia de regulación de precios bajo la paridad del precio de importación en relación al valor de la divisa, también dólar, por ejemplo. El cierre y apertura de la Biblioteca Nacional es otro enorme ejemplo de operar con trámites administrativos simulados. Hay un simulacro de actos administrativos. ¿Por qué? Porque no responden a los parámetros administrativos de un cierre y apertura, en este caso de la Biblioteca Nacional, como un ente desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura. No se dieron los procedimientos adecuados con el informe del Tribunal de Cuentas, con un régimen de auditorías y todo eso informado al Poder Legislativo, que bajo rendición de cuentas puede tomar la decisión de dotar de recursos especiales, sacando de otro lado, para precisamente refaccionar, reconstruir una biblioteca nacional, en este caso. No se dio ese procedimiento. La persecución judicial penal que se está dando ahora como una casa de brujas a ex autoridades de ACE, precisamente ACE, cuando el gobierno anterior es un área del Estado en la que más trabajó. El gobierno anterior construyó policlínicos en el interior que no existían, refaccionó policlínicos que estaban en mal estado, invirtió en una flota de ambulancias también especialmente dotadas para, con equipamiento para servicios paramédicos que no tenía ACE. También equipación de hospitales, una reforma profunda de la infraestructura y tecnología del Hospital del Cerro. Una reforma tan profunda que es realmente un modelo de un hospital a la vanguardia, prácticamente hecho a nuevo. También una profunda reforma de infraestructura y tecnología del Hospital de Tacuarembó. Sistema de caminería, playa de estacionamiento para acceso rápido de ambulancias en ACE. Todo eso que se hizo en el gobierno anterior, este gobierno no lo conoce, lo desconoce y habla de fraudes, habla de autoridades que robaron y está judicializando ciertos casos, como por ejemplo el doctor Álvaro Danza elevando denuncias penales contra el exdirector de ACE, el doctor Cipriani. Pero resulta que quien hace todo esto, quien hace denuncias penales, quien se está dedicando a hacer denuncias penales, que hasta ahora no hemos visto ninguna obra de ACE, no hemos visto mejoras en infraestructura, servicios médicos, sino que por el contrario, estamos viendo que ahora los uruguayos gastamos plata pagándole a travestis y prostitutas para que tengan una especie de cursos de entrenamiento de 8 meses para brindar servicios sexuales a discapacitados. Estamos a ese nivel de disparate con el doctor Álvaro Danza, quien ocupa la presidencia de ACE de facto. Entonces, desde un presidente de facto en dicha institución, todo lo que se está haciendo hasta ahora por quien está consumando el delito continuado de conjunción de interés personal con interés público, de acuerdo al artículo 161 de nuestro Código Penal y según el artículo 58 en cuanto a esa agravante del delito continuado, todo lo que está haciendo ACE hoy son actos administrativos viciados de nulidad, porque esta persona no está habilitada para cumplir con esa función, no está habilitada para ese cargo. Todo esto nos habla de un gobierno que está desarrollando actos administrativos falsos, fraudulentos, y está llevando adelante actos de gobierno de facto. Ya es un gobierno de naturaleza autocrática, desarrollando un proceso de tiranía que nos desestabiliza a tal extremo que ha deteriorado la vida económica de los uruguayos, ha deteriorado el modelo económico, los recursos financieros del Uruguay y está hipotecando gravemente la chance de un futuro inmediato venturoso
a cambio de un futuro inmediato muy, muy oscuro. La JUTEP no tiene competencia para tomar decisión en materia administrativa y en lo que hace a la situación jurídica de un funcionario público con un cargo político de relevancia, como lo es en este caso el del presidente de ACE, Álvaro Danzá, que a todas luces de lo que redacta el artículo 200 de la Constitución, está inhibido de cumplir ese cargo. Está prohibido que cumpla ese cargo. Pero sin embargo, esta situación no se la condujo al único organismo con competencia judicial administrativa para tomar la decisión mediante una sentencia que sí tenga efecto jurídico, efecto vinculante. Me refiero al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, lo que dice el diputado del Partido Nacional es muy cierto. Lo que dice el diputado Rodríguez, déjame buscar por acá, el diputado Rodríguez, que habla de junta de opacidad y falta de ética pública, falta de respeto grave. Todo esto planteó, bueno, Juan Martín Rodríguez, un legislador del Partido Nacional, que fue, bueno, motivo de un debate, protagonista de lo que considera el ecosistema mediático, una especie de, digamos, de escándalo. Bueno, comparecieron autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, se caldeó el ambiente, porque claro, el diputado Juan Martín Rodríguez, en vez de JUTEP, habla de JOFEP, de la Junta de Opacidad y Fraude al Estado. El directorio designado políticamente se compone por la mayoría oficialista, un directorio que tiene ACE, ese directorio, en la que, bueno, como presidente, digamos, de ACE está la frente amplista Ana María Ferrarís, que dicho sea de paso, siendo abogada, dice que ella hizo mal los cálculos respecto a la camioneta Hyundai de, de Yamandu Orsi, porque siempre le costó hacer las cuentas y cuenta con los dedos de las manos. Bueno, está manifestando la doctora Ferrarís su incompetencia para ocupar ese rol, su ineptitud causal, taxativa del artículo 168, numeral 10, para que sea destituida. Está confesando la ineptitud, que no sabe hacer cuentas, que tiene que contar con los dedos de la mano y se equivoca. En verdad, es un argumento muy berreta como para exculparse de la omisión, que es la otra causal taxativa de despido. Omitió llevar a cabo el rigor de investigación en relación a la declaración jurada patrimonial del presidente Yamandu Orsi en este año, a posteriori de esa compra de la camioneta Hyundai. Bueno, es evidente que Uruguay está sometido a un proceso político con un gobierno de facto, ya es un gobierno de facto, que reúne muchísimas características y condiciones para que se plantee un juicio político, no solo al presidente, sino al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo de este gobierno, y que pueda darse un camino hacia elecciones anticipadas en un plazo de 90 días, lo cual no va a ocurrir. Esto es constitucionalmente viable, bajo el Estado de Derecho soberano uruguayo es viable, pero bajo la realidad política que vivimos es utópico, es utópico. Es imposible pensar que se dé algo así. Por otra parte, a la oposición no le conviene forzar a una situación así, porque va a quedar víctima de un relato público de desestabilización de un gobierno democrático. Obviamente no lo es, pero no hay, digamos, un componente social, un contexto social que pueda entender a cabalidad que estamos en manos de totalitarios que vinieron a depredar la economía uruguaya y lo que va quedando de institucionalidad. Porque esa es la misión, el objetivo de las fuerzas de izquierda que integran el Foro de San Pablo. El debilitamiento institucional, el debilitamiento económico, es decir, adulterar al Estado de Derecho republicano y democrático, debilitar sus instituciones al extremo de hacerlas desaparecer, debilitar a su economía, debilitando las garantías universales del derecho de propiedad, del libre emprendimiento y protección a las inversiones, para instalar precisamente el régimen estatista que concentre el poder en el Poder Ejecutivo, que aumente gastos hacia el Poder Ejecutivo para instalar definitivamente el socialismo de Estado.
Esa es la situación en la que está Uruguay, según mi perspectiva de estos temas, según lo que logro ver y analizar. ¿En dónde estamos? En un proceso acelerado hacia el socialismo perfecto de Estado, porque se van eliminando nuestras garantías, nuestros derechos individuales, nuestros derechos constitucionales, consagrados constitucionalmente. Se va debilitando todo el tejido, toda la estructura financiera y económica del Uruguay bajo esta cuarta edición de un gobierno frente amplista que gobierna para su ideología y para el poder de su ideología y desgobierna nuestra democracia republicana, nuestro Estado de Derecho. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?